Dale. Volvió a ganar la lepra mendocina, volvió a ganar el Independiente Grande, esta vez enfrentando al Rojo de Avellaneda en el Parque General San Martín. Fue victoria 3-2 para el conjunto azul, que termina teniendo un buen partido, pese a que en el segundo tiempo quizás los primeros minutos terminan siendo flojos, que yo en realidad más que flojos diría que son dos errores concretos en la defensa, errores de marca de Alejo Sela, que se vuelven a repetir esos errores de marca del jugador que ocupa la posición de lateral derecho en el equipo de Berti, ya que en el partido pasado, recordemos, frente a Belgrano de Córdoba, la marca también la pierde el jugador proveniente de Deportivo Armenio. Pero independientemente de eso, creo que Osela termina teniendo un buen desempeño. Y ya Independiente, Rivadavia, el resto del partido termina beneficiándose de ese juego tan miedoso de Independiente, quizá por así decirlo, ese juego con tanto miedo, con tanta duda, con salir a hacer tiempo, cuando realmente todavía faltaba muchísimo tiempo de partido. Quizá Independiente de Avellaneda, el rojo, pudo haberlo salido a buscar, pero por querer asegurar un resultado que todavía no era definitorio, la lepra se lo termina dando vuelta con jugadas geniales como la de Atencio, que termina poniendo ese pase para que Sartori se vaya solo, luego jugadas colectivas como la del segundo gol, quizá también en jugadas como la del primer gol, también con el centro de Sebastián Villa, que termina encontrando de frente a Alejo Sela, que termina marcando el 1-0. Creo que por jugadas así la lepra termina ganándole el partido a un Independiente de Avellaneda que no había perdido ninguno hasta el momento, y hoy le tocó tener su primera caída en la liga local del fútbol argentino, esta vez frente a Independiente Rivadavia. Como repito, la lepra no termina jugando quizá el mejor de sus partidos, pero termina haciendo un papel por lo menos de 8 puntos para arriba, creo yo. No termina jugando mal, termina mejorando quizá un poco ese problema que viene teniendo la lepra en el último tiempo, que es no saber finalizar las jugadas. Hoy Independiente le hace muchos goles a su rival, pero creo que sigue estando abajo ese problema de las marcas que tiene Alejo Sela. Pero además, yo creo que también he de destacar que la lepra tiene muy buena defensa, pese a algunos errores de Alejo Sela. Yo creo que la defensa de Independiente Rivadavia no me la van a sacar de la cabeza de esa idea. Es la mejor pareja central que tiene el fútbol argentino, con Leonard Costa, con Studer y con Villalba. Yo creo que son defensores muy sólidos y que la verdad hacen un trabajo impecable. Ya en lo que fue el 11 salieron casi de memoria. En el arco Nicolás Volcato, después los tres defensores que recién dije, Villalba, Studer y Leonard Costa. Por izquierda el señor Juan Manuel Elordi, por derecha Alejo Sela, como 5 solo Florentín, y el único cambio para este partido fue el cambio de Gonzalo Ríos por el jugador Tomás Botari, que sale por una molestia muscular. Ya después el señor Matías Fernández, y arriba terminan jugando Sebastián Villa y Fabricio Sartori. Ahora con el 1-1 en el arco Nicolás Volcato, que creo que termina teniendo un buen partido. No le veo responsabilidad a ninguno de los dos goles. El primer gol de Independiente termina siendo un golazo realmente, porque solo Gabriel Ábalos termina encontrando la facilidad para meter esa chilena y clavarla prácticamente en la escuadra de abajo del arco de Independiente. Y ya en el segundo gol le comen la marca a Alejo Sela y queda solo cara a cara frente al delantero Abaldo, que termina metiendo el gol. Pero sacando eso, creo que termina teniendo un buen partido, con atajadas como por ejemplo la del tiro libre de Malcorra. Vuelve a tener un partido aceptable el pibe surgido de las inferiores de Independiente Rivadavia. Ya después abajo Villalba, otra vez para mí, volviendo a decir algunas palabras de lo que fue el análisis pasado. Para mí Villalba termina siendo de lo mejor de la defensa de Independiente, en un momento del partido donde se necesitaba exigencia pura, porque ya no estábamos jugando con los tres defensores. Villalba termina siendo el que termina salvando quizá por momentos a la defensa de la lepra, porque a puro huevo y a pura garra termina alcanzando todas las vueltas, las corridas del jugador de Independiente,
que lo volvió loco por la banda derecha, pero no pudo pasar ninguna porque Iván Villalba defendió muy bien. Después Jacob Studer, que juega un muy buen partido también porque se complementó con Iván Villalba y porque termina consiguiendo que Iván Villalba marque por las orillas, haciendo lo que quizás sería el trabajo de Alejo Sela. Y en el medio, cuando ya querían tirar el centro, no habían delanteros casi de Independiente, porque repito, Independiente fue a jugar, a aguantar el resultado, y finalmente, cuando tiraban el centro los delanteros del Rojo, Jacob Studer terminaba rechazándolos todos. La verdad que un partido impecable de la defensa. Ya después del otro lado, Leonard Costa, el tercer defensor, quizás el de rendimiento un poco más bajo, no por ende malo, es el que termina saliendo finalmente. Yo creo que, al igual que todos los que estuvimos en la cancha, nos quedamos un poco desorientados con el cambio que decide realizar Alfredo Berti, pero creo que realmente termina siendo bueno. Pero el problema no es quién entra, sino quién sale. Pero bueno, yo creo que la defensa Independiente tuvo un muy buen partido. Por izquierda, el señor Juan Manuel Elordi, que termina teniendo un muy buen partido nuevamente, es uno de los que más genera a la hora de hablar del ataque Independiente, porque acompaña al ataque, no se queda simplemente en avanzar en la banda un poco y tirársela a Villa o a Matías Fernández. Quiere participar del ataque y es un muy buen jugador para lograrlo. Por derecha, Alejo Sela, que vuelve a marcar, vuelve a meter el gol Alejo Sela. Lamentablemente esa deficiencia que tiene en la defensa termina inclinando mucho la balanza quizás a la imagen pública, ¿no? Si se le quiere decir así, al ojo del hincha le termina quedando más en la retina esos dos goles que quizás son culpa de una desprolijidad a la hora de defender del jugador que se desempeña en la posición de lateral derecho, pero realmente yo creo que no termina siendo un mal partido. Alejo Sela, de hecho, es el que más genera y genera un gol. Y antes de salir casi mete un golazo. Así que para mí no termina siendo un mal partido. Florentín, después, el 5 de este partido, tuvo una misión un poco complicada, ¿no? Como fue manejar solo el mediocampo de Independiente. Después de tanto tiempo que lo venía manejando Bottari de una manera tan inteligente, hoy le tocó desempeñarse por primera vez solo, quizá en ese rol de 5 en el mediocampo de la Lepra, y yo creo que tuvo un desempeño bastante aceptable, jugó muy bien. Realmente no es como que Florentín tenga esa posición, como lo dije en el video contra Estudiantes de Río Cuarto, de ser el mejor de la cancha, sino que tiene un rol que es más de cumplidor y lo hace bastante bien, se desempeña bien, es un buen jugador. Ya después, Gonzalo Ríos, que creo que hay gente que lo insultaba un poco en la cancha a Gonzalo Ríos, quizás no termina de llenar la participación, pero para mí hace un buen partido. Tengamos en cuenta que es un jugador que desde que llegó Villa fue relegado al banco de suplentes y tiene que volver a ganarse la confianza del director técnico a medida que tenga la oportunidad de hacerlo, claramente. Ya después el señor Matías Fernández, que tiene un buen partido, quizás está bajando un poco el nivel a comparación de los partidos de principio de año, pero creo que Matías Fernández está jugando en un nivel muy bueno. Yo creo que es de lo mejor que tiene Independiente, junto con Villa y con Sartori. Justamente hablando de eso, el siguiente jugador es el señor Sebastián Villa, que termina teniendo un muy buen partido. El partido de hoy de Sebastián Villa es buenísimo, es un muy buen partido, ya que se está volviendo a ver a ese Sebastián Villa que vimos a principios de 2025, ¿no? Ese jugador que participa en el ataque, que prácticamente se hace dueño del ataque de Independiente, que maneja que maneja prácticamente todo lo que es la jugada de gol de la Lepra. Y ya después, para terminar con el 11 titular, el jugador figura del partido para mí, y creo que no hay duda para nadie, el señor Fabricio Sartori. Qué pelota que le pones en la cabeza, el tipo hace gol, es un jugadorazo, no hay con qué darle, es goleador, y yo creo que Arce la va a tener muy complicada cuando vuelva de su lesión. Desde el banco de suplentes entró Atencio por Leonard Costa, entra Bonifacio por Osela, entra Crego por Gonzalo Ríos y finalmente la vuelta más esperada, creo yo, por el hincha de la Lepra, la vuelta de Pipe Ramis, que ingresa en el segundo tiempo, unos de los últimos minutos del partido, por Matías Fernández. Yo creo que vamos a ir paso a paso. Primero, Atencio. Atencio entra en un momento del partido en el cual
la Lepra ya iba 2-1 abajo y entra perfecto. Realmente nada que pedirle al jugador que viene de Sport Recife de Brasil. Realmente entró e hizo un partidazo, metió asistencia, fue implacable para el ataque de la Lepra. Creo que el cambio del partido fue el cambio más acertado de todos. Luego, el cambio de Osela por Bonifacio. Normal, creo que Bonifacio entró muy bien. Entró bien el jugador que le hizo aquel gol a Tigre por Copa Argentina. Nada sobresaliente realmente, pero entra muy bien y termina cumpliendo en la posición en la que entra. Luego creo que entra por Gonzalo Ríos. Creo que entra bien, quizás no entra haciendo el buen papel que había hecho en partidos anteriores, pero termina teniendo un buen ingreso, teniendo en cuenta que no manejó el ataque de Independiente, pero sí cumplió un poco, o al menos mantuvo el nivel que mantuvo Gonzalo Ríos durante el primer tiempo. Y ya es el momento de hablar de la vuelta de Pipe Ramis, que para mí entró muy bien para estar más de 154 días sin pisar una cancha. Entró perfecto, entró y casi hace 2 goles. Y la verdad es que toca hablar un poco desde el sentimiento del hincha. Yo creo que todos esperábamos que el Pipe Ramis se reponga de esa durísima lesión que tuvo ante Racing en el Parque. Y nada, y volver a verlo jugar también, creo que a muchos nos llena el corazón, ¿no? Ese jugador que metió el gol más importante de la historia del club después de los goles de la final. Yo creo que, nada, al menos para mí era una vuelta muy esperada. Ya un poco en cuanto a lo que se le viene a la Lepra, el próximo partido será el jueves 26 de febrero, en el cual Independiente enfrentará a Racing Club en Avellaneda, luego enfrentará a River Plate en el Estadio Malvinas Argentinas, muy seguramente el lunes 2 de marzo a las 21:30 horas, y luego el sábado de la misma semana del partido frente a River, la Lepra estará visitando al Tiburón, al Aldo Civi en Mar del Plata. Yo creo que se le vienen 3 fechas jodidas a Independiente. Vuelvo a decir lo mismo, Independiente está hecho para este tipo de partidos. La Lepra está hecha para este tipo de partidos jodidos frente a clubes grandes y hoy lo vuelve a demostrar. Hoy sábado, no sé cuándo se suba el video, pero hoy Independiente demostró que está para cosas grandes y no es cosa chica. Y finalmente Independiente termina esta jornada puntero, lo cual es impresionante. Demuestra que el equipo está bien, que los hinchas están acompañando, que la dirigencia está puesta en un buen futuro y por sobre todas las cosas que la Lepra está marcando la diferencia a nivel nacional y que se está demostrando que no es simplemente un club que ascendió hace 2 años, sino que es el club más grande de la región y que viene a hacer historia, no a participar. Un saludo para todos y arriba la Lepra.